Buenos días, bienvenidos a esta presentación acerca del acta de reparo fiscal, como procedimiento, sus requisitos, su concepto y bueno, lo que es la instrucción ya al sumario a posterior a la decisión si el contribuyente se va a allanar, va a aceptar o va a someter un escrito de descargo. Hablando de los requisitos del acta de reparo fiscal, tenemos el primero de ellos, que es que el acta de reparo fiscal debe tener el lugar y fecha de emisión. Este requisito es sumamente importante, ya que a partir de allí se puede definir el efecto interruptivo de la prescripción que se logra con la notificación del acta de reparo. Lugar y fecha de emisión se refiere al lugar donde se redactó esa acta de reparo y la fecha en la que ésta fue firmada. Además de eso, el segundo requisito es la identificación del contribuyente o responsable, y esto debe identificarse con precisión: el sujeto pasivo sobre el cual recaen las objeciones tributarias formuladas por la fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto pasivo debe estar señalado con nombre completo y su número de registro fiscal a efectos de precisar quién es el sujeto sobre el que va a recaer este acto administrativo. El tercer requisito es la indicación del tributo, los periodos fiscales correspondientes y, en caso de que correspondan, los elementos fiscalizados en función de la base imponible utilizada para determinar la obligación tributaria. Esto es importante, ya que hay que fijar con precisión el objeto del procedimiento, y al objeto nos referimos a la parte objetiva del acta, que recae sobre una decisión administrativa que impide volver sobre este mismo asunto. Esto es una garantía que tiene el administrado, de manera de que no pueda ser fiscalizado dos veces por los mismos hechos, ¿okay? Ya que esto implicaría tener una cosa administrada, una cosa determinada. Entonces, eso nos lleva a al cuarto requisito, que es que el acta debe decir con claridad cuáles son los hechos o omisiones constatados y los métodos aplicados para la fiscalización. Es decir, se supone que el acta de reparo fiscal o el procedimiento de fiscalización se levanta sobre las sospechas que tiene la administración en que en el proceso de autodeterminación tributaria que debe hacer el administrado, este ha fallado, bien sea por omisión o por acción o por acciones que hayan llevado a la administración a sospechar de que la declaración realizada por el sujeto pasivo no cumple con lo establecido, o que no hay suficiente información que le haga presumir la veracidad de la información suministrada, y por lo tanto debe ir a fiscalizar. Entonces, así esto debe estar bien precisado, cuáles son esos hechos constatados o qué es lo que se consiguió en la fiscalización. El siguiente requisito habla acerca de la discriminación del monto de los tributos. Sobre esto es importante señalar, y esto está establecido en el artículo 185 del Código Orgánico Tributario, que esta determinación de los montos establecidos a fines del cumplimiento de las obligaciones es simplemente para darle al sujeto pasivo un tiempo o darle al sujeto pasivo un ápice de lo que necesita pagar para cumplir con su obligación según la primera determinación realizada durante la fiscalización. Esto en ninguna forma es obligatorio, y es simplemente para darle luces al sujeto pasivo acerca de lo que tiene que pagar. El siguiente requisito que es importante, que es la determinación de cualquier elemento que presuponga la existencia de ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad. Es decir, todo aquel hecho que haya sido conseguido en la fiscalización que implique el cometimiento de un ilícito cuya pena sea privativa de libertad debe estar establecido en el acta. Y por último, y el requisito más importante, es la firma autógrafa o la firma electrónica u otro medio de autenticación del funcionario que esté autorizado para llevar el procedimiento,
es el requisito final que le da la validez al acta de reparo, porque cumple con el requisito fundamental de que tiene que ser un funcionario plenamente autorizado que firme el acta para que ésta pueda surtir sus efectos. Ahora bien, una vez culminada el proceso de fiscalización que termina en una acta de reparo, es importante destacar que esta acta de reparo no surte efectos hasta tanto no se notifique al sujeto pasivo. Esta notificación se hace por varios medios. El medio principal es el de entrega personal o la notificación personal, que de conformidad con el artículo 162 del Código Orgánico Tributario, esta es la que se entrega el recibo al contribuyente o responsable en forma directa, es decir, al sujeto pasivo. El segundo sería la constancia escrita o notificación por constancia escrita entregada por cualquier funcionario de la administración tributaria en el domicilio del contribuyente o responsable. Es importante destacar que sobre estos medios no existe un orden de prelación. Sin embargo, la jurisprudencia reiteradamente ha establecido que debe darse por preferencia, en orden preferente, la notificación personal, porque es la única que garantiza la debida notificación al contribuyente para que éste pueda buscar sus mecanismos de defensa que éste le parezcan pertinentes. ¿Okay? Ahora bien, es importante destacar que esto nunca o en la práctica no ha sucedido de esa manera, y bueno, se ha llevado a la notificación por vía electrónica, que si bien se aplaude todos los esfuerzos para llevar que la administración haga notificaciones o sus actuaciones a través de medios electrónicos que facilitan la vida tanto de la administración como de los sujetos administrados, sí es importante destacar que al encontrarnos en un Estado de Derecho, donde la actuación de la administración o del Estado debe estar regida por leyes, se ha dado la situación muy reiterada en que la administración ha hecho uso de notificaciones, como bien lo ha establecido el catedrático Luis Fraga, que con la notificación electrónica, donde existe todo un procedimiento que está establecido en la ley de medios electrónicos, en la ley de infogobierno, en la propia el Código Orgánico Tributario, que se establece un domicilio personal electrónico para el administrado, pero al momento de hacer las notificaciones existe todo un procedimiento que la administración no ha venido siguiendo en conformidad con las leyes de infogobierno, y a criterio de este catedrático Luis Fraga en materia tributaria, todas las notificaciones hechas por vía electrónica que no cumplan con esos procedimientos establecidos en esas leyes son nulas. Sin embargo, en la práctica se han venido utilizando a pesar de este problema que representa una falla importante de parte de la administración. Además de estas notificaciones escritas en el domicilio, tenemos la notificación realizada por correspondencia postal, efectuada mediante correo público o privado, por sistemas de comunicación telegráficos, facsímiles, electrónicos y similares, siempre que se dé constancia en el expediente de su recepción. Además de este, hay otro tipo de notificación muy poco utilizada realmente, que es la publicación de un aviso en un diario de los de mayor circulación nacional, cuando no pudiere determinarse el domicilio del contribuyente o responsable. En este caso, la notificación solo surte efectos después del 5º día hábil siguiente de verificada la publicación. Ahora bien, cuando termina la fase de requerimiento de la administración, es decir, la fase en la que la administración reúne todos aquellos elementos que lo motivaron a iniciar el procedimiento de fiscalización, y ésta consigue que el administrado se encuentra a derecho, que ha cumplido con todas sus obligaciones y que no arroja ninguna objeción o reparo alguno a la situación tributaria del contribuyente,
En este caso, la administración debe redactar o presentar un acta de conformidad que culmina el procedimiento. Esto es una innovación, es un acto administrativo que pone fin a la investigación fiscal practicada por la administración tributaria y sus efectos, ¿no? Su efecto principal es que, bueno, culmina el procedimiento y muere la fiscalización. Esto es una garantía nueva que trae el derecho tributario venezolano. Lo viene arrastrando desde hace alrededor de 20 años y es algo que no existía con anterioridad. Y esto es de obligatorio cumplimiento para la administración si no consigue ninguna objeción a la situación tributaria del administrado. Sobre esta acta hay varios elementos. El acta de conformidad es un resultado de la actuación fiscalizadora. A diferencia del acta de reparo, el acta de conformidad no deja constancia de objeciones a la situación tributaria del contribuyente responsable, sino que declara que tal situación es correcta. Además que es obligatoria para el funcionario fiscal que constate la situación fiscal del contribuyente, es decir, que en caso de que él se deba en una actuación fiscal decretar o redactar o preparar esta acta, debe hacerlo. Ahora, luego de que se emite el acta de reparo fiscal y existen objeciones fundadas, entonces le toca al administrado decidir qué va a suceder con el procedimiento. En este caso tiene dos opciones. Tiene la opción de aceptar o allanarse en el reparo total o parcialmente o emitir escritos de descargo. Con respecto a la aceptación, el artículo 186 del Código Orgánico Tributario prevé expresamente que la aceptación al contenido del acta de reparo fiscal puede ser total o parcial, es decir, puede ser total en el sentido de que se allana por completo a lo establecido en el acta, por lo tanto con esto culmina el procedimiento y procede la administración a emplazar al administrado o al sujeto pasivo a cumplir con sus obligaciones tributarias, es decir, presentar sus declaraciones deficientes, las declaraciones corrigiendo las objeciones que haya hecho la administración y pagar los tributos en caso de que sea necesario. O puede ser una aceptación parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceptación parcial establece que el administrado va a aceptar solo una parte del reparo establecido por la administración. Esto quiere decir que va a aceptar algunas y se va a oponer a otras. Es necesario destacar que la oposición o el establecimiento de escrito a descargos de una parte del reparo no es de carácter obligatorio. ¿Okay? Simplemente que ella puede aceptar una parte y la otra la deja en manos de la administración para su determinación final en función de sus defensas, si las quiere oponer o no. Entonces, con la aceptación pura y simple, los requisitos para ello no están bien establecidos dentro del Código Orgánico Tributario, pero en la práctica se hace a través de un escrito. Ese escrito es un escrito de aceptación donde se establece todo a lo que se allana el sujeto pasivo. Se deben presentar las declaraciones impugnadas u omitidas ante la administración y se debe cumplir con la obligación, y con esto culmina el procedimiento una vez que se acepta en forma pura y simple el reparo hecho por la administración. Y la aceptación parcial también se hace con un escrito donde se indica la parte del reparo aceptada de conformidad a lo establecido con el artículo 186 y en este caso el beneficio de multa reducida solo será para la parte del reparo que haya sido aceptada. Es decir, que si hay una multa que se haya establecido
por concepto de sanciones que se hayan visto en función de las objeciones, solamente se aplicará en la parte aceptada en su reducción en función de lo aceptado, no sobre lo no aceptado. Una vez culminada el proceso de reparo sin aceptación, tiene que la administración abrir la fase de instrucción del sumario. Es decir, es la segunda etapa donde un funcionario distinto del funcionario fiscalizador se va a encargar de realizar el sumario que va a dar o a culminar en la resolución final que pone fin al procedimiento y establece la determinación tributaria a la que se debe sumar el contribuyente sin menoscabo de su derecho a recurrir por la vía jerárquica o por la vía jurisdiccional. Esto está establecido en el artículo 188 del Código Orgánico Tributario y ocurre una vez vencido el lapso establecido para que el contribuyente se allane o acepte la pretensión fiscal. Allí se da por iniciada la instrucción del procedimiento sumario. Es importante señalar que la sustanciación del procedimiento es la fase fundamental del mismo, ya que se debe realizar una serie de actos a través de los cuales se va a determinar, conocer y comprobarse de hecho y de derecho la resolución o los elementos sobre los que se va a sustentar la resolución definitiva del procedimiento. Esto, en definitiva, es un procedimiento administrativo, por lo tanto se rige por una serie de pasos. Sin embargo, es importante señalar que acá hay una serie de principios que lo rigen. Uno de ellos, sobre todo en la parte administrativa, es el principio de informalismo. Entonces, la instrucción o sustanciación del procedimiento se resuelve en ese conjunto de actos y actuaciones de la administración como de los interesados, tendentes a lograr en forma clara, lógica y coherente la determinación y conocimiento y comprobación de esos actos que llevan a la resolución final. Esto se lleva en un expediente administrativo, que es un deber de la administración. Para ello se tiene que tener acceso al expediente. Es importante destacar que una vez culminada la fase de aceptación, que son esos 15 días, se abre la fase de los descargos, que dura 25 días, que es un mecanismo de defensa que tiene el administrado, y es un escrito donde el administrado se opone o coloca sus propias objeciones al acta de reparo fiscal realizada por el funcionario fiscalizador inicial. Es importante señalar que estos descargos, según lo que está establecido en la doctrina y en la jurisprudencia, a distinción de lo que hace la administración, es que esta fase no es una fase preclusiva, como puede ser vista en procedimientos como los jurisdiccionales, sino que precisamente por ese principio que mencionaba anteriormente de informalismo, esto iría en contra de la esencia del procedimiento, ya que la administración tiene un año contado a partir del vencimiento de los descargos, del tiempo de los descargos. De esos 25 días, la administración tiene un año para instruir todo el sumario y dictar la resolución final. Pero ver esto como un momento preclusivo implicaría violentar ese principio de informalidad, donde se entiende que además de los descargos, el administrado o el sujeto pasivo puede complementar en cualquier momento hasta la decisión final de la resolución de la administración con todas las pruebas, con todas sus objeciones de hecho y de derecho que considere. Y bueno, con esto concluimos esta pequeña presentación sobre el acta de reparo fiscal, los procedimientos que llevan hasta el sumario, y esperemos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.